Dispongámonos a hacer esta lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece para el 22º domingo del tiempo ordinario. Te pedimos, Dios Santo, que nos envíes tu Espíritu Santo, que Él nos sirva de luz y de guía en este descubrimiento de tu palabra. Sin su luz no podemos penetrar en lo que tú nos quieres decir, y Él al mismo tiempo nos encamina para hacer lo que la palabra de Dios nos propone. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Queremos escucharla de todo corazón. Queremos hacer la norma de nuestra vida. Amén. Amén. Tomemos las 3 lecturas del domingo. Vamos a empezar por la lectura clave del Evangelio. Es la central. Dice el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 a 14. Un sábado fue Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos, y ellos se pusieron a observarlo. Jesús, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el puesto de honor, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú. Y al llegar el que los invitó a los dos, puede pedirte que le cedas el puesto al otro. Entonces tendrás que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto. Cuando te inviten, siéntate más bien en el último puesto, y así cuando llegue el que te invitó te dirá: amigo, ven a sentarte más cerca. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo había invitado le dijo: cuando des un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque luego ellos también te van a invitar a ti, y esa sea toda tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás de veras feliz, porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos a escuchar la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Amaury. Hijo mío, si eres rico, procede con modestia, y te querrán más que dando muchos regalos. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así agradarás a Dios. Porque es grande el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. La desgracia del orgullo no tiene remedio, pues en él ha echado raíces la maldad. El sabio entiende los dichos de los sabios. Para el que sabe escuchar,
La sabiduría es un placer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Ahora pasemos a otra lectura. La segunda lectura que nos trae el texto, tomada la llamada carta a los Hebreos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, para acercarse a Dios, ustedes no fueron como los hebreos en el Sinaí, a un monte material que ardiera en llamas, rodeado de nubarrones, entre la oscuridad y la tormenta. Ni escucharon el sonido de una trompeta, ni aquel clamor que los aterrorizó, tanto que al oírlo pidieron que no les siguiera hablando Dios. Ustedes vinieron al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a las incontables legiones de ángeles en fiesta, a la iglesia de los primogénitos, que tienen su nombre inscrito en el cielo. Vinieron a presentarse al juez universal, que es Dios, y a los espíritus de los justos que ya coronaron la carrera, y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado las lecturas. ¿Cuál es el tema central de estas lecturas? Podemos preguntarnos. Aparentemente podría ser, y algunos lo piensan, el tema de la humildad. Pero ¿qué es la humildad en el Evangelio? O más bien será que partiendo de la experiencia de Jesús, aparentemente nos da unas reglas de conducta que llamamos urbanidad o cortesía. Así lo llamábamos antiguamente. Hoy en día lo llaman glamour o yo no sé qué más cosas. Pues bien, ¿será eso solamente? Jesús nos hará dar un paso más adelante. Creo que sí. Empecemos por la lectura del Evangelio. Ustedes lo recuerdan ya. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, en este camino hacia Jerusalén, en este camino que conduce hasta la Pascua, hasta la pasión, la muerte y la resurrección, este camino en el que Jesús no va solo, porque lleva a sus discípulos con él, para hacerles compartir su misterio, porque seguir a Jesús es correr el riesgo de que nos pase lo que le pasó a él. En ese camino hay un momento muy especial, un día sábado. Seguramente ese día no caminaban, descansaban. Los judíos tenían incluso los pasos contados que podían dar en día de sábado, 2000. Hoy en día un aparatico que se instala uno en el tobillo y que se llama pasímetro y va contando los pasos. No lo tenían en la época, calculaban más o menos. Eso debía ser. Entonces el radio de acción era muy pequeño y toman ese día de descanso, y uno que iba seguramente o que encontraban en algún pueblo, un jefe de los fariseos. Observemos, fariseos, jefe. Los fariseos y Jesús tenían dos líneas muy distintas.
en su práctica de la vida religiosa de la época. El fariseo confiaba en sí mismo, fundamentalmente. El fariseo pensaba que practicando la ley de Moisés, hasta en sus mínimos detalles, podía alcanzar, por esa práctica y por ese esfuerzo personal, la salvación. Eso se llama fariseísmo. Jesús, en cambio, nos dice, no, es el Padre Celestial, es su amor el que nos salva, es hacer su voluntad, y su voluntad es que sigamos a Cristo. Confianza del uno en sí mismo, en el hombre, y en Jesús, confianza total en la acción santificadora y salvadora de Dios Padre a través de Jesucristo. Está bien observar cómo Jesús se deja invitar de un fariseo. No eran seguramente simpatizantes, pero para Jesús no hay enemigos. Para Jesús todos son amigos. Jesús se considera enviado a todos y a los pecadores de manera especial. Y el fariseísmo de por sí es un gran pecado. Así pues encontramos a Jesús. ¿Para qué lo invitaron? Se pusieron a observarlo, dice, para ver cómo actuaba. Y Jesús hace aquí, en este primer párrafo, el oficio de maestro de sabiduría. Los maestros de sabiduría del Antiguo Testamento, los llamados sabios, no eran personas eruditas de muchos conocimientos, como son para nosotros los sabios, sino que el sabio era aquel que observaba la recta conducta en la vida, que sabía vivir su vida a la luz de Dios, que sabía caminar como quiere Dios que caminemos en este mundo, y lo enseñaba así. Así pues, Jesús va a ser de maestro de sabiduría. Observa lo que pasa en ese banquete. San Juan Eudes nos dice que una clave de la lectura que podemos tener es precisamente una muy especial. Y esa lectura muy especial consiste en hacer de cuenta que nosotros estamos en esa escena. Que no solamente la oímos narrar, sino que somos actores en esa escena que se está describiendo. Hagamos de cuenta que estamos en ese banquete, que Jesús nos observa. ¿Qué observó Jesús? Comportamientos puramente humanos, comportamientos muy propios del hombre ambicioso, lo lleva dentro de sí, del hombre que quiere sobresalir, del hombre que quiere llamar la atención. Y un banquete es un momento propicio para eso. Entonces observa esa lucha por los primeros y los mejores puestos. Digo, es muy propio de la condición humana. Y Jesús da un consejo de sabio. Este consejo simple, de buen sentido diríamos. No te pongas a escoger el mejor puesto, te puede costar. Y te puede costar una vergüenza. Más bien, ponte en el último puesto. Y el que te invita, que te conoce y que te aprecia, te hará subir hasta los puestos más cercanos a él.
Eso lo observamos mucho. Yo he observado muchísimo en muchas actitudes, ustedes también, seguramente. Esa clase de personas que hay, los que quieren sobresalir y se ponen en primera página, en la primera línea, y la fotografía, y a ver dónde quedo yo mejor y dónde salgo yo mejor para la foto. Y aquellos a quienes hay que rogarles que ocupen un puesto, siga para acá, no, yo no soy capaz, yo no merezco eso, siga para allá, casi que hay que llevarlos a que ocupen un puesto. Eso debemos observar. Y Jesús da, en primer lugar, por consiguiente, una norma de comportamiento humano. Que Jesús acepte estar en un banquete de esos es ya una gran lección que Él nos da. Es una lección profunda de humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, no ha venido a sobresalir, a alegar su título de Hijo de Dios por encima de todos, a vivir por encima de todos, sino a compartir, y a compartir la vida, a compartir el gozo de la mesa, a compartir la amistad de la mesa, a compartir también el puesto que se ocupa con los demás. Él seguramente no fue a ocupar el primer puesto, ni peleó por ese primer puesto, ni nunca dijo, ese me toca a mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Nunca, absolutamente nunca, encontramos un Jesús profundamente humano, compartiendo con todos, en cualquier puesto que sea, la alegría de los comensales en la mesa. Tenemos pues esa primera parte del Evangelio. Podemos pasar de allí a la primera lectura, la del Eclesiástico. Allí también, en ese libro, conocemos incluso la fecha en que ese libro apareció, hacia el año 180 a.C., un texto de sabiduría de Jesús ben Sirá, como solemos decir, que se llamó Eclesiástico en una tradición de la Iglesia. Está, por ejemplo, la tradición vulgata. Y ahí dice, hijo mío, si eres rico, procede con modestia, te querrán más que dando muchos regalos. Pura sabiduría, procede con modestia. La modestia precisamente es todo lo opuesto a la vanidad. La vanidad es un llenarse de sí mismo. La modestia es actuar y aparecer simplemente como lo que somos, en la medida que somos. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, más debes abajarte, pudiera decirse. Cuanto más grande seas. No dice cuanto más grande ambiciones, sino seas. O sea, es una realidad de la persona que tiene méritos. Pero esos méritos no son para engrandecerte, sino que sus méritos son y deben ser para que tú guardes la modestia, la compostura que las relaciones humanas piden. Pero da una razón especial: agradarás a Dios. Agradarás a Dios. A aquel que es el grande, el mayor, y que sin embargo, a través de toda esta historia de salvación, se ha bajado para
tratar con el hombre. Lo hemos visto visitar a Abraham. Lo hemos visto correr en auxilio de su pueblo en el Éxodo. Lo hemos visto acompañar a los profetas. Y lo veremos en la máxima expresión de ese acompañar al hombre en la encarnación. Porque es grande el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. Qué hermosa frase. Es grande el poder del Señor, manifestado en toda la historia de salvación. Solamente Él lo podía hacer. Pero los humildes lo glorifican. Y lo glorifican no porque lo ensalzan, sino porque al recibir la influencia de ese poder del Señor, ponen de manifiesto lo que la Biblia llama la gloria de Dios. Ese poder salvador que Él manifiesta, no para beneficio propio, para vanidad en Dios, sino para servicio del hombre, para salvación del hombre. Primero, es un texto de sabiduría admirable que nos hace percibir cómo en el hombre, en la dimensión humana del hombre, hay una presencia de Dios y tiene que haber una presencia de Dios. En la vida pensamos muchas veces que tenemos dos planos, un plano humano y un plano distinto, más elevado, el de nuestra relación con Dios. Se habló en alguna época de lo natural y lo sobrenatural. Lo natural, lo que está en la naturaleza simplemente, independiente de Dios si es posible. Y lo sobrenatural, lo que está por encima de la naturaleza humana, no debida a ella, sino pura gracia de Dios. Es posible que no podamos usar siempre ese mismo lenguaje, al menos tendríamos que entenderlo muy bien. Porque eso puramente natural no existe como puramente natural. Dios invade la totalidad de la vida del hombre. Estamos en el mundo, llamados por Él. Nadie le pidió nacer. Nadie pidió nacer. Estamos en el mundo, guiados en todo por Él, en todos los caminos. La Sagrada Escritura está llena de esa experiencia de Dios en todo, en lo más humano, en lo más trivial, en lo más que parece como simplemente humano. Nosotros tenemos el peligro de vivir en esa dicotomía, de vivir a veces en lo puramente humano, sin presencia de Dios, sin que tengamos la experiencia de que Dios está presente en todas las circunstancias de la vida. Incluso en las más humanas. Bien, tenemos eso por consiguiente. Bien, volvamos al Evangelio. Ya Jesús hace dar un paso admirable en esa segunda parte del Evangelio. Es hermosísimo. Ya Jesús cuestiona lo cuestionable de esa reunión. No olvidemos, está en un banquete. Está rodeado de sus discípulos, de sus amigos, de sus admiradores, diríamos, de los que lo quieren, e incluso de aquellos que tal vez no simpatizan mucho con él, empezando por el que lo invitó, jefe de los fariseos.
Jesús está allí. Y entonces hace una teología admirable de nuestras relaciones humanas, de la presencia de Dios en esas relaciones humanas. Dijo al que lo había invitado: se dirige por consiguiente a él, lo cuestiona en lo más profundo de todo, le hace interrogarse: ¿por qué nos invitaste? ¿Por qué nosotros y no otros? ¿Quiénes son aquellos que no están aquí y que debieran estar? Admirable es precisamente ese interrogante que Jesús le va a hacer cuando des un banquete o una comida. No invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos ricos, toda una categoría. Lazos de amistad, lazos de sangre, lazos igualmente económicos, categorías sociales. Y es lo que pasa. En los banquetes son ellos los que están invitados. Eso lo observamos muy bien, absolutamente muy bien. Escogemos personas, las escogemos nosotros, con estos criterios que podemos decir son puramente humanos. ¿Cuál es la razón? Dice el Señor. Luego ellos te van a invitar y esa será toda tu recompensa. En las acciones humanas al menos se busca una recompensa y Dios la tiene. Pero si el hombre busca su recompensa en el campo de lo meramente humano, si se contenta con ella, si es el motor de sus acciones, si eso es puramente así, ¿qué recompensa vas a tener? Te invitarán de nuevo y ya hicimos las paces, ya hicimos lo que debíamos hacer, quedamos empatados. Me invitaron. Yo hice la visita y pagué la visita. Y todo queda saldado así. Y Jesús abre el horizonte divino, el banquete divino. Dios también da un banquete. Lo observamos. Eso lo observamos muy bien en la lectura del Evangelio de hoy. ¿Cuál fue ese Evangelio? ¿Recuerdan? ¿Qué se leyó en el Evangelio de hoy? Que había un banquete y estaba uno de los invitados, se sentó en un puesto y uno... No, pero ese es aquí, en la misa de hoy. Ah, el de hoy. Ah, el de hoy, ¿no? Pues sí, el de hoy. Las 10 doncellas. Las 10 doncellas. El aceite. El aceite. No, el banquete de las 10 doncellas. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos invita a todos a un banquete. Existirá ese banquete en el cielo. ¿Quién es el cocinero y el chef de ese banquete? ¿Cuál será el menú? ¿Se podrá escoger el menú? ¿Será autoservicio o no? ¿Podemos imaginar todas las cosas? No. Ese banquete así a la medida humana no existe. El banquete que Dios ofrece es su misterio, Él mismo. Él nos invita a compartir su vida y su felicidad
Y ese es el menú que Él nos ofrece. Estamos todos invitados allí. Allá nos invita Jesús cuando dice esta última palabra, admirable, hermosa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Qué desafío formidable que nos hace. Y serás de veras feliz, invitados a la felicidad divina, como Dios. Porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Con esa palabra, Dios purifica nuestro corazón, purifica nuestras intenciones. ¿Qué intención tenemos a invitar a un pobre? ¿Nos podrá invitar Él? No, no nos podrá invitar, al menos en la medida que se pudiera dar. Y entonces me quedaré sin recompensa. Y el Señor dice no. ¿Por qué? Porque si tú invitas a un pobre, Jesús lo dirá, estás invitando al mismo Jesús, al Hijo de Dios, y tu recompensa será la que Dios Padre ofrece a los que aceptan, acogen, sirven a su Hijo. Y esos en primer lugar son los pobres. Los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, son categorías que Jesús conoce en el mundo. Aquellos ciegos necesitados de una luz para caminar, para seguir a Jesús. Aquellos cojos, aquellos que no tienen la capacidad de caminar como debiera ser. Aquellos lisiados que tienen alguna, ¿cómo traducirán por ahí en ellos esa parte de los lisiados? Tú, allí, en esa Biblia, que dirá, el capítulo 14, ya al final, por ahí el versículo 12. Lisiados, dice. Sí, Señor, dice, cuando es un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. A los ciegos, bien. Esta es la palabra lisiados. ¿Qué son los lisiados? Le faltó como que Personas una parte que de su cuerpo. Sí, claro. No quieres mucho. Los que tienen alguna deficiencia en su cuerpo, esos son los lisiados. Bien, entonces, lo que dice el Señor, como quien dice, aquí en este banquete de la tierra que tú nos das, faltan los que Dios ama. Tú has invitado a tus amigos, tú has invitado a quienes quieres que se congracien contigo, pero a esos que no pueden hacerlo, no los has invitado. Aquí faltan los amigos de Dios, los que Él va a invitar al banquete eterno. Esos son los que faltan en esta mesa, los que faltan en este lugar. Y Jesús da una clave. Los maestros de sabiduría tenían a veces una frasecita clave que hace recordar las cosas. Y entonces aquí tiene igualmente Jesús: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué significará eso dentro de este contexto? ¿Qué es humillarse? ¿Qué es enaltecerse? Humillarse es vaciarse de toda vanidad, es encontrar la verdad de lo que somos.
es humillarse. Por eso algunos hablan del tema de la humildad. Aquí habría que entenderlo muy bien, porque la humildad no es una cosa negativa, la humildad es positiva. Hay una fuerza en la humildad, un poder, y debe haberlo así. Pero la humildad consiste en que aceptemos y vivamos muy de corazón que lo que podemos, que lo que somos, que lo que tenemos es don de Dios, que por su gracia y por su fuerza podemos hacer todo lo que podamos hacer. La humildad es una invitación, no a desaparecer, no a ocultarse, no a negarse, a negar cualidades y demás, no. La humildad es una invitación a hacer, a trabajar fuertemente por el reino de Dios, pero con un corazón puro, sabiendo que es Dios quien nos da el querer y el hacer. No lo sustituye, tenemos que hacerlo, pero la motivación profunda no somos nosotros ni nuestra vanagloria, es que se realice el plan de Dios en beneficio del hombre. Eso se llama humildad. Humildad es un vaciarse de vanaglorias bobas, que son vacíos, que son vanidades. Es un llenarse del poder de Dios en la acción. Y enaltecerse no es el hombre el que se enaltece. El que se enaltece, el que Dios enaltece, es Dios mismo. Él lo enaltece. Y para eso tenemos la carta a los Hebreos, para explicar esto y terminar con eso. Dice: los antiguos, el pueblo de Dios, se acercaron al monte Sinai, a ese monte en que había truenos y relámpagos y voces, según la descripción que hace el libro del Éxodo. Los rabinos, cuando comentaban, no está en la Biblia eso, no lo vamos a buscar, sino en los comentarios rabínicos, decían que esa voz que se oyó en el Sinaí, que proclamaba la ley, esa voz se había oído en todo el mundo y estaba dicha como en 70 lenguas, ¿no? Eso decían ellos. Y el autor de Hebreos dice: no, eso pasó en el Antiguo Testamento, sonido de trompeta, clamor que aterrorizó. Pidieron incluso que no les hablara a Dios por el susto que tenían, dice eso el texto. En cambio ustedes, o sea nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor Jesús, han venido al monte Sion, el monte del encuentro con Dios, en la encarnación, ciudad del Dios viviente, Jerusalén celestial, incontables legiones de ángeles en fiesta, a la iglesia de los primogénitos, que tienen su nombre inserto en el cielo. Cuando Jesús dice: el que se humilla será enaltecido, ese enaltecimiento de que habla Jesús es esto, es encontrar a Dios, encontrar la realidad del plan de Dios en nuestra vida, es llenarse de la voluntad divina. Bien, todo esto tenemos que pensar, que todo esto lo realizamos en la totalidad de la vida. No es una parte de nuestra vida la que está comprometida, es la totalidad. Todo lo que hacemos en todos los órdenes, en el orden humano, en el orden temporal, en el trabajo, en la cotidianidad, en el estudio, en la universidad, en los trabajos, en el barrer la casa, en el abrir la puerta. Todo eso tiene un sentido divino, tiene que tener un sentido divino.
Todo eso es grande, porque la intención con que lo hacemos es grande. Eso nos enaltece y no buscamos ser enaltecidos por vanidad, sino que Dios se encarga de enaltecernos, acogiéndonos en su misterio. Vaciarse de vanidades, llenarse del amor de Dios actuante en el mundo, para que con ese amor actuante en el mundo actuemos la totalidad de nuestra vida. Es lo que nos dice esta liturgia del domingo entrante. Bien, ¿habrá alguna reacción de ustedes para con esto? Sí, no, tal vez sí, tal vez no. Bien, eso les ilumina algo en la vida. Sí, da sentido a la vida, a lo que parece sin sentido. Cuando estamos en banquetes, ustedes han estado en banquetes, claro, nos perdimos uno hoy, no, por culpa del paro nos perdimos. Iba a haber concierto y después del concierto iba a haber algo también. Nos perdimos eso. Nos perdimos mucho. No nos perdimos nada. Bien. Bendito sea Dios. Antes ganamos. Bien. Entonces démosle gracias al Señor por su palabra. Dejemos que ella ilumine nuestra vida, nuestra conducta humana, nuestras relaciones con los demás, que tengan un sentido profundo, un sentido de servicio. Es la entrega que nosotros podemos hacer a Dios y a nuestros hermanos, la que debe estar iluminada por esta palabra del Señor. Que le demos valor a todo lo que hacemos, que apreciemos en nuestra vida esos pobres, esos lisiados, esos cojos, esos ciegos, aún más, que nosotros nos consideremos así, pertenecientes a esa categoría, porque esa categoría es la que encuentra realmente a Dios, no hecha de realidades puramente humanas, puede que no las tengamos, pero sí espirituales, que haya en nosotros una gran capacidad de recibir, que es la gran capacidad del pobre, recibir, que tengamos esa capacidad de recibir el misterio de Dios en nosotros, que si llegamos y debemos llegar por bondad de Dios al banquete de los cielos, estemos ahí, entre esos que Dios ama y acoge con amor especial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos, Señor Jesús, Que vivas y reines entre nosotros. nos bendiga con su La Santísima Virgen María. Amén.